cerrábamos con esta definición, que una forma de enunciado es una expresión formada por enunciados variables y que la tabla de verdad para un enunciado dado presenta los valores de verdad que corresponden a todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de sus enunciados compuestos variables. Por ejemplo, si nosotros queremos construir la tablita de verdad para esta expresión, P y Q y, perdón, P o Q o no R. Por cierto, como ustedes pueden verlo ahí, esta es otra manera en la cual usted puede escribir la negación. Ese símbolo también se utiliza para negar. Por si alguna vez lo ven por ahí, ese es su significado. Si usted ya llevó MM314 programación, se acordarán que también ahí hay un símbolo para negar, que es el signo de admiración. Algunos ya llevaron programación, seguramente, ¿verdad? Entonces ahí van a ver que el símbolo de admiración, de hecho, cuando usted pone admiración igual, significa no es igual, ¿verdad? Que están negando la igualdad. Entonces esta es una de las formas de escribirlo. Aparte de la virgulilla que hemos escrito en la clase anterior, pues esta es otra, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros la tablita de verdad? En esencia, lo que platicábamos en la última clase. Tenemos que conseguir todos los valores para P, todos los valores de verdad para P, para Q, para R, y luego verificar qué pasa con P o Q o no R. ¿Ok? P o Q o no R. ¿Qué sucede con esto? A ver, este símbolo debe estar por acá. P o Q o no R. Entonces verán, vamos a poner por aquí esta división. Y los valores de verdad de P o Q o no R sucederán acá. Acuérdense ustedes, hay una extensión para este enunciado que es más completo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cómo funciona el o lógico? Basta con que uno de los enunciados que está ahí sea verdad, tenga valor de verdad, para que el enunciado completo sea verdadero, ¿sí? La única forma de que no lo sea es que los tres a la vez sean falsos, ¿verdad? Entonces, si pensamos en todas las combinaciones para estos tres, podemos pensarlo así, que este sea verdadero, este sea verdadero y que este sea falso. Luego, vamos a pensar en algo similar. Bueno, pensemos en los tres verdaderos primero, así. ¿Ok? Y ahora, consideremos este último falso. Y bueno, empecemos a cambiar ahora que este sea falso y este verdadero. Y ahora cambiemos a estos últimos dos, que los dos sean falsos. ¿Sí? O sea, ahorita lo que estoy armando son todas las posibles combinaciones de los valores de verdad de estos enunciados. Y ahora le voy a cambiar aquí, miren a este, falso, falso, falso y falso. ¿Están de acuerdo en que ahí tenemos todas las combinaciones?
Hemos quedado de acuerdo en la clase pasada que siempre hay 2 elevado a la n combinaciones cuando tenemos n enunciados diferentes en una expresión, ¿verdad? Un poco de enunciados más complejos. Ahí tenemos las 8 combinaciones. Veamos entonces cuáles son los valores de verdad para esta expresión. A ver, ¿qué sucede si los 3 son verdad? Mucho cuidado, ¿verdad? Cuando P es verdad, cuando Q tiene valor verdadero y R tiene valor verdadero, ojo, mucho cuidado, aquí es la negación de R. Acuérdese que si R es verdadero, significa que no R, ¿qué sucede con él? Es falso, ¿verdad? Es todo lo contrario. Eso aprendimos en la clase anterior con la tablita de verdad para la negación. Cuando uno es verdadero, la negación es falsa. Entonces, en el primer caso va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque basta con que uno de estos 3 sea verdadero para que él lo sea, ¿verdad? En este segundo caso, también seguirá siendo verdadero porque hay por lo menos uno de los 3 que será verdadero. De hecho, los primeros 4 son verdaderos porque P es verdadero en todos estos casos, ¿no? A donde tenemos que empezar a tener especial cuidado es a partir de aquí. Porque P es falso, pero Q es verdadero. De hecho, en estos dos no tenemos ningún problema porque miren, al ser verdadero Q, entonces automáticamente hace que el valor sea verdadero, ¿no? Porque hay por lo menos alguno que es verdadero. Esa es su tablita de verdad. Ahora, ¿están de acuerdo ustedes en que aquí el valor de esta tabla es falso? En la penúltima posición. ¿Por qué les estoy diciendo que aquí debe de ir falso? Sí, porque cambia el valor de R. Muy bien. Porque P es falso, Q es falso y como R es verdadero, resulta que no R es falso. De hecho, pues, si usted lo siente más cómodo, incluso puede añadir por aquí una columna que sea no R. Y así se va a dar cuenta, ¿verdad? Que en efecto este es falso. Y bueno, el último es verdadero. ¿Por qué? Si todos estos son falsos. Por la negación de R, basta con que uno sea verdadero para que todo sea falso. Muy bien. Y como R es falso, entonces la negación debe de ser verdadera. Ahí tenemos la tablita de verdad para este enunciado que es un poco más complejo. Luego, pues, nosotros podemos hablar acerca de equivalencias lógicas. Dos enunciados complejos son lógicamente equivalentes si tienen exactamente la misma tablita de verdad cuando los elementos los hemos ordenado de la misma manera. Es decir, aquí hacemos este mismo orden para un enunciado, luego hacemos este mismo orden para otro enunciado diferente de este, y si resulta que estos valores de verdad son idénticos, su configuración, con las de este otro que yo tuviera por acá, entonces puedo decir que este enunciado y el otro son lógicamente equivalentes. Cuando hay una equivalencia se utiliza este, ¿ven? Son 3 rayitas así para decir que dos cosas son lógicamente equivalentes. Esto. Entonces, pensemos en algún ejemplo para probar la equivalencia lógica. Pensemos en el siguiente, por ejemplo. Un clásico vamos a agarrar por aquí. Vamos a probar lo siguiente, o pretendemos hacerlo, ¿no? Vamos a probar que P y Q
P y Q así dentro de paréntesis para denotar, ¿verdad? ¿Cuál va primero? Y R. Nos vamos a estar preguntando nosotros si es cierto que es lógicamente equivalente a P y Q y R. Vamos a ver, esta propiedad o esto que pretendemos probar se le conoce como la propiedad asociativa. En este caso, para la conjunción, ¿verdad? Lógica. ¿Qué queremos decir acá? Estamos diciendo, bueno, fíjese que si usted tiene puras conjunciones, puros y lógicos, usted tiene tres, por ejemplo, no importa el orden en cómo los agrupe. ¿Verdad que eso es lo que estamos diciendo? Si usted agrupa P y Q por un lado y deja R solo, dice aquí, es equivalente lógicamente a que usted agrupe Q y R y que deje a P solo por aparte. Veamos a ver si es cierto esto. Vamos a hacer la tablita de verdad para este. ¿Ok? Y yo quiero copiar esto que tengo por aquí arriba porque me va a ayudar bastante a no tener que volver a hacerlo, ¿verdad? Voy a poner por aquí. Claro, aquí no va a ser este. Lo que en su lugar voy a poner el primero de los dos. Aquí yo sí voy a utilizar unas columnas extra para que sea más fácil identificarlos. Por ejemplo, por acá voy a utilizar una columna solo para esto, para ver P y Q, qué valor tienen. ¿Sí? Y como tengo a R aquí, no hay ningún problema, ¿no? Bueno, aunque estas son mayúsculas, ¿no? Voy a poner bien. E, Q y R. Y en lo que sí me voy a ahorrar los valores de verdad son en estos de aquí. Voy a ahorrar tiempo. Vamos a poner por aquí y vamos a tirar unas líneas de división. Una vez que hagamos esto, después vamos a comparar estos valores de verdad utilizando esta misma configuración de valores de verdad para los enunciados variables, ¿verdad? Y si resulta que nos quedan idénticos, entonces nosotros podemos decir que son lógicamente equivalentes. Si hay por lo menos uno que no nos cuadre, ese uno es suficiente para decir que no son equivalentemente lógicos. ¿Ok? Entonces, pensemos en rellenar aquí los valores de verdad. ¿Qué pasa con P y Q? ¿Será Para que cierto? sea verdadero, todos deben ser verdaderos. ¿Verdad que las primeras cuatro tienen que ser verdaderas? Porque observen que P es verdadero en las primeras cuatro. Perdón, este es I, ¿verdad? En el I, para que sea Solo, verdad, solamente si ambos son verdad. solo las primeras dos. Estas primeras dos, correcto. Esta de aquí es falsa y esta de aquí es falsa. ¿Por qué? Porque como Q es falso y el que estamos contemplando ahora es un ilógico. Únicamente es verdad si tanto P como Q son verdaderos. A ver, y en el resto, pues seguirá siendo falso, ¿verdad? Falso. ¿Por qué? Porque en todos estos ya P está garantizado que es falso. Entonces, solo en los dos primeros, esto es verdadero. Ok, pasémonos ahora aquí.
lo que queremos comparar es la columna de P y Q con la columna de R. Este solamente será verdad cuando tanto la columna P y Q como la columna R ambos sean verdaderos. ¿Cuándo sucede eso? Pues en la primera fila pasa, ¿verdad? Observe R y observe P y Q. Esto es verdad. Creo que solo la primera va a ser verdadera. Solo la primera, ¿verdad? Porque aquí este es falso y este es verdadero. Y en el resto ya sabemos que este es falso, así que no puede ser verdad porque ya hay uno que es falso, ¿verdad? Así que en el resto de las posiciones, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso y esto es falso. Ok. Usemos esta misma configuración, pero ahora para esta otra, para P, I, Q y R. Entonces vamos a hacer una copia aquí casi al carbón de esto. Solamente le vamos a introducir los pequeños cambios que nosotros vayamos viendo necesarios, ¿no? Por ejemplo, aquí en lugar de P y Q, ¿a quién vamos a considerar? Q y R, ¿verdad? Q y R. Muy bien. Entonces, por aquí le vamos a poner Q y R. Y claro, acá en vez de hacer los paréntesis en esta posición, lo que queremos es considerar esta última porción de aquí. Y vamos a tirar estas líneas de división. Copiemos la misma configuración de los enunciados de verdad. Esto es importante, que uno utilice esta misma configuración, ¿verdad? Porque está claro, pues, que si uno utiliza otro orden, por ejemplo, en P ponemos todas las falsas primero, o vamos, verdadero o falso en P, es obvio que va a cambiar, ¿verdad? O sea, bajo la misma configuración de estos enunciados son con los que queremos trabajar siempre para que la comparación sea válida, ¿verdad? Ok, entonces, estamos de acuerdo en que Q y R solamente será verdad cuando tanto Q como R sean verdaderos. Eso sucede cuando aquí en la primera y ¿dónde más? Aquí en la quinta. ¿Están de acuerdo? Nunca más vuelve a suceder que Q y R sean verdaderos a la vez. ¿Lo notan? Miren. Nunca más, solo en la 1 y en la 5. ¿Sí? 1 y 5. Entonces, por acá voy a poner yo de que el primero es verdadero. Pero de ahí, falso, falso, falso. El quinto es verdadero. Y luego falso, falso, falso. Esos son sus valores de verdad. Voy a correr esto un poquito. ¿Qué tiene que suceder para que esto sea verdadero? Bueno, que P sea verdadero y que Q y R sea verdadero. Solo me interesa a mí revisar este primero y este quinto, ¿verdad? Las líneas 1 y 5. Observen ustedes que aquí P es verdadero y también Q y R es verdadero. O sea que este es verdadero. Ya sabemos, con el hecho de que la columna Q y R sea falsa, que esta es falsa, este es falso y este es falso. Ahora, ¿qué pasa aquí en la quinta? También es falso. ¿Por qué? No porque Q y R sea falso, porque aquí es verdadero, pero sí porque P, uno de los enunciados que estamos comparando, es falso, ¿verdad? Entonces el resto de las posiciones serán falsas, porque aquí tenemos falso, falso, falso para la columna Q y R. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que hemos probado por acá que estas son los valores de verdad de paréntesis P, Q y R, y por acá P, I, Q y R dentro de paréntesis. Son exactamente los mismos valores de verdad. Entonces, ¿qué podemos asegurar a partir de ahora? Que estas dos expresiones son lógicamente
equivalentes. ¿Sí? Da lo mismo, pues, en pocas palabras. Hey, esto no siempre es verdad. O sea, la lógica no siempre sigue las leyes que uno tiene de manera intuitiva. Sobre todo cuando uno empieza a negar. Cuando uno hace negaciones, como que la cuestión no es obvia, ¿verdad? No es tan obvia. Por ejemplo, uno de los errores más comunes que se ven, a veces en la argumentación, pero también a la hora de simplificar enunciados lógicos, es el siguiente. Si yo digo, no P y Q, entonces, la intuición, ¿hacia dónde me lleva? ¿Qué me dice la intuición acerca de esto? ¿A qué sería equivalente? Pues si yo me dejo llevar por la intuición, quizá yo diría que esto es lógicamente equivalente a no P y no Q. ¿Es eso cierto? ¿Será eso verdad? Le voy a poner aquí un símbolo de interrogación. ¿Será cierto que la negación la distribuyo y ya estuvo? Por ejemplo, para el y, para la conjunción. Probémoslo. Hagamos una tablita de verdad para eso y luego hagamos una tablita de verdad con la misma configuración para este otro. Por ejemplo, aquí deberíamos de poner P, Q, y voy a hacer una que se llame P y Q. Una columnita, porque después voy a necesitar la negación, ¿verdad? P y Q. Y finalmente, pues, vamos a hacer esto. Permítame pasar unas líneas por aquí. Ok, hagamos la tablita de verdad. Todas las configuraciones aquí serían verdadero, verdadero, falso, falso. Luego aquí diríamos verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí tenemos todas las posibles combinaciones para P y Q. Voy a ver si los pongo a la misma altura, más o menos por aquí, ¿verdad? Ok, entonces, P y Q, ¿cuándo es verdad? Solamente en la primera fila, ¿les parece? Porque aquí P y Q son verdaderos. En el resto nunca vuelve a coincidir. Entonces, esto es verdadero, pero en el siguiente de los casos, en el resto, es falso. ¿Qué pasa si yo niego esta columna, la tercera? Bueno, negar esta columna significa decir todo lo contrario, ¿eh? Cuando esta columna es verdadera, pues esta tiene que ser falsa y viceversa. Entonces, aquí nos quedaría falso, verdadero, verdadero y verdadero. Estos serían los valores de verdad para no P y Q. Por ejemplo, cuando son verdadero y verdadero, no P y Q es falso. Es decir, no es cierto que P y Q sean sea verdad. ¿Okay? Es la negación. No es cierto P y Q. Negamos P y Q. ¿Okay? Esto nos queda. Si negamos P y Q, por lo contrario de P y Q, pues. Ahora, ¿qué pasa si ahora tratamos de hacer esto? Que la intuición podría decirme, no, hombre, solo distribuí.
la negación para cada uno de ellos. Probémosla. Claro, aquí lo que voy a necesitar va a ser una tablita con P, otra con Q, una con no P, y otra con no Q. ¿De acuerdo? Y por último, pues lo que buscamos, ¿verdad? La tablita que andamos buscando hacer, que es esta. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a utilizar esta misma configuración de valores. Las vamos a poner estas aquí a P. Y la misma configuración también para Q. Cierto, ustedes van a encontrar que en algunos libros de texto, en lugar de usar verdadero y falso, B y F utilizan ceros y unos. Cero es falso y uno es verdadero. También es posible. Eso también se puede hacer, ¿verdad? De hecho, se le conoce como álgebra booleana. Son principios de álgebra booleana cuando usted solamente tiene dos opciones. Utiliza 0 y 1. Lógica binaria también se le conoce. Bueno, construyamos aquí los valores para no P. Saben ustedes que no P tiene valor de verdad contrario a P. Entonces, por lo tanto, aquí los valores serían falso, falso, verdadero, verdadero. Y no Q contradice lo que nos diga Q, ¿verdad? Es la negación de Q. Entonces aquí sería falso, verdadero, falso, verdadero. Con esta columna, ¿verdad? Tenemos que tener lo contrario. Bueno, ¿y esto cuándo es verdad? Aquí no necesitamos paréntesis porque ya sabemos que la negación tiene prioridad sobre las otras operaciones, ¿verdad? O sea que lo primero que hacemos ahí es negar. Y vamos a hablar ahora de la conjunción. Esto solamente es verdad, la conjunción, cuando tanto no P como no Q son verdaderas. En el resto de los casos, con una de ellas que sea falsa, es falso. ¿Cuándo sucede eso? ¿Verdad que solamente aquí en la cuarta fila? Solamente en la cuarta fila esto es verdadero. En el resto de las posiciones es falso. Que siempre hay por lo menos uno de ellos, miren, que es falso. Revisan. Aquí ya lo hay, aquí hay otro. Aquí en la tercera es este, el que es falso. Entonces, bueno, esto será falso, falso, falso y verdadero. Compare usted las tablitas de verdad. Aquí es falso, verdadero, verdadero, verdadero. Aquí es falso, 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 verdadero. ¿Son lógicamente equivalentes? No. Entonces, mucho cuidado con decir que no P y Q es no P y no Q. ¿Ok? No es cierto eso. Entonces, ¿qué es lo que sí es cierto? Hay unas leyes famosas llamadas las leyes de Morgan que nos dicen cómo negar una conjunción y cómo negar una disyunción en ambos casos. Es fácil probar que no P, no P y Q es lógicamente equivalente ahora sí con esta expresión. En lugar de esta, ya sabemos que esto no es cierto. Lo voy a poner por aquí mejor, por aparte. Y aquí a esto lo voy a tachar para que ustedes sepan que esto no es verdad. No son lógicamente equivalentes, ya lo hemos probado. Pero sí es fácil probar que esta, la primera, es lógicamente equivalente con no P
o no Q. Le encontraron el feeling. O sea, si yo distribuyo el no, tengo que cambiar de conjunción a disyunción. ¿Quieren ver que esto es cierto? Probémoslo. Está bueno si agarro esta misma tablita de aquí, para no ir a dar tantas vueltas. ¿Qué pasa si aquí en lugar de I pongo O? Va a dar lo mismo que la negación de P y Q. Voy a cambiar esto de aquí, ¿verdad? Vamos a irlo evaluando uno por uno si quieren. ¿Qué pasa con no P y no Q? Son estos dos, ¿verdad? Perdón, con el O. Aquí dije I, ¿verdad? Por eso me estoy corrigiendo. Con el O de estos dos. Basta con que uno de ellos sea verdad para que todo el enunciado lo sea. Únicamente será falso cuando ambos sean falsos. ¿Dónde sucede eso? En el primer caso. Aquí es falso. Pero aquí es verdadero porque no Q es verdadero. Aquí es verdadero porque no P es verdadero. Y aquí es verdadero porque ambos lo son. Compare las tablitas de verdad, los resultados finales. Bueno, esta ley es conocida como la ley de De Morgan para la conjunción. Y, por cierto, si usted se lo está preguntando, también es cierta la ley de De Morgan cuando usted niega una disyunción. Es decir, si usted tiene no P o Q, así, es no P y no Q. Estas dos que tiene por aquí son las leyes famosísimas, conocidas como las leyes de De Morgan. En palabras, si usted las quiere enunciar en palabras, las leyes de De Morgan dicen lo siguiente. La negación de un enunciado y es lógicamente equivalente al enunciado o en el que cada componente es negado. Por otra parte, la negación de un enunciado o es lógicamente equivalente al enunciado y en el que cada componente es negado. ¿Sí? Se niega individualmente cada componente y si aquí era un O, entonces aquí va a aparecer un I. Si aquí era un I, entonces aquí va a aparecer un I. Estas leyes de De Morgan son famosísimas, ¿verdad? Y uno las puede utilizar para simplificar enunciados que son muy complejos, volverlos un poco más sencillos. Decirles que hay algunas tablitas de verdad que son especiales. Cuando uno viene y revisa estos valores de nuestro enunciado, si resulta, si llega a darse el caso de casualidad que todos son falsos, todos y cada uno de ellos son falsos, entonces a ese enunciado le damos un nombre especial. Se le llama una contradicción. Y normalmente utilizamos la letra C en negrita para referirnos a ella. Por el contrario, si usted llega a encontrarse con que en una tabla de verdad todos y cada uno de los valores estos que tengo ahí en esa columna, si todos le dan verdadero, sin importar qué valores tenga P y Q, o si son tres, va P, Q y R, no importa cuántos sean. Pero sin importar qué valores tenga aquellos, siempre le da verdadero, entonces eso se llama una tautología. ¿Okay? Entonces, cuando utilicemos estos conceptos, usted ya los tiene agregados ahí al diccionario.
una contradicción y una tautología. Hay más leyes que nos pueden servir, que son básicas, digamos, que hay que conocerlas para poder hablar más adelante de los argumentos, de argumentos lógicos. Y son estas que aparecen en la tabla 2.1.1 del libro. Voy a dejar de compartir un momento aquí y les voy a mostrar esa tablita del libro. Esta, miren. Si ustedes ven por aquí, es básico que uno las conozca porque las debe de utilizar más adelante para resolver o simplificar. Cuando usted tiene así un enunciado compuesto muy grande, quizá lo puede reducir aplicando estas equivalencias lógicas. Cuando dos cosas son equivalentes, la una puede ser sustituida por la otra sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, aquí están las leyes conmutativas. Funcionan para el I, pero también funcionan para el O. O sea, P y Q es lo mismo que Q y P, ¿verdad? Uno puede hacer tablitas de verdad. Usted sería un buen ejercicio, digamos, que usted se ponga a hacer tablitas de verdad para cada una de ellas y demuestre las equivalencias. Que P y Q es lo mismo que Q y P. También para el O funciona. Tenemos las leyes asociativas. No sé si alguien tenía alguna duda ahí, una pregunta. Que oía un micrófono, ¿no? Ok. Y se me cerró el libro también, ¿verdad? Sí, no se ve el libro. No se veía. ¿Nunca lo vieron? No, nunca. No se vio. Esperen, entonces. Yo creí que era mi internet. Fui yo que nunca lo compartí. Y ahí... Hoy sí, Y ahora hoy se sí. está viendo. Sí, sí. Hoy sí, estaba hablando solo, entonces. Listo. Hey, entonces, ahí están las principales, miren. Usted se puede dedicar a probarla, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la que vimos hace poco, yo creo que fue esta, ¿verdad? La ley asociativa para el I. Bueno, también funciona para el O, miren. Hay una ley que es distributiva, pero ¿en qué sentido? Esta es una conjunción sobre una disyunción. Entonces, ¿qué pasa? Esta conjunción se distribuye. Usted hace P y Q, luego copia lo que va en medio, que es el O, ¿verdad? Y luego este P se le distribuye. Aquí sí funciona, ¿ven? Con conjunción y disyunción funciona la ley distributiva. Pero, como hemos visto con las leyes de Morgan, las leyes de Morgan sería lo correcto, porque el apellido de la persona esta que las descubrió, que las hizo populares es de Morgan. Entonces son las leyes de Morgan. Bueno, no funcionan con la negación, ¿verdad? Por aquí tenemos que, si es al revés, si es una conjunción y adentro tenemos una disyunción, también funciona la ley distributiva. Ahí sí la puede utilizar. Repito, usted siéntase en la libertad de ponerse en su casa a probar estas equivalencias lógicas. Si usted tiene un enunciado cualquiera y una tautología, siempre le va a dar como resultado el enunciado cualquiera. Es fácil ver por qué. Acuérdese de que le va a dar los mismos valores de verdad que tenga este, porque este siempre es falso. Y el I solamente es verdadero cuando tanto el primero como el segundo son verdaderos. ¿Y cuándo va a ser verdadero eso? Solamente cuando tenga este primero, ¿verdad? Siempre le van a dar los mismos valores de este primero. ¿Sí? P y una tautología es equivalente a P. Usted lo puede probar fácilmente. Acuérdese que para T lo único que tiene que hacer es ponerle todas falsas, ¿verdad? Y probar con la conjunción de ellos dos. Cuando resulta ser verdadero. Va a ver usted de qué es equivalente a P. Perdón, yo dije falsos aquí, ¿verdad? Verdadero. Cuando es una tautología, todos los valores son verdaderos. Aquí es el caso de los
de los falsos. P y una contradicción. Una contradicción siempre todos sus valores de verdad son falsos. Entonces, P, pero observen que aquí ya no es un I, sino un O. P o una contradicción es equivalente a P. De igual manera, aquí tenemos las leyes de la negación. P o no P es una tautología, porque siempre va a haber una de las dos que va a ser verdad. O bien P o bien no P, ¿verdad? Y por el contrario, P y no P es una contradicción. No puede suceder que algo sea verdadero y falso a la vez cuando estamos hablando de enunciado, ¿no? Precisamente esa es la definición de un enunciado. Que o bien es verdadero o bien es falso, pero no ambos, ¿verdad? Entonces, aquí los pueden ver ustedes todos ellos. Por supuesto, aquí tenemos las leyes de Morgan también y algunas otras más, ¿verdad? Que seguramente ustedes las estudiarán con cuidado y las conocerán, ¿verdad? Para utilizarlas un poco más adelante para poder probar que un enunciado se puede expresar de manera más sencilla. Si quieren, miremos para cerrar con esta sección y con la clase de hoy, un caso de esto, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el siguiente enunciado? Voy a presentar de nuevo la pizarra. Imagínense ustedes este enunciado que les voy a poner a continuación. No, y dentro de paréntesis, no P y Q. ¿Sí? Lo tenemos así. Y ponemos un I. Y, paréntesis, P o Q. ¿Cómo podemos utilizar esas reglas de equivalencia para simplificar este enunciado, que es un poco complejo? Bueno, lo primero que yo veo acá es que podemos aplicar las leyes de Morgan, ¿sí? Lo primero, ¿verdad? Que podemos hacer. Que tenemos una negación de un I en el primer caso. ¿Se dieron cuenta? Aquí, ¿eh? Las leyes de Morgan me sirven ahí. Porque, ¿qué dice la ley de Morgan? Que esto, solamente tomando eso, ¿verdad? Debe de ser lógicamente equivalente a... Vamos a ver por aquí. Licenciado, la negación de la negación solo queda como el enunciado, ¿verdad? Correcto. Vale, pero lo vamos a poner y después lo vamos a simplificar. Me quedaría no, no P. Y acuérdense, en lugar de ese I, según las leyes de Morgan, yo tengo que escribir O. Y aquí iría también no P. O sea, niego individualmente cada uno de estos, Es no cool, licenciado. pero cambio este del medio, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí, bueno, lo otro solo lo voy a copiar, esto último. ¿Sí? Ahora, como muy bien mencionaba por ahí su compañero, esto es lógicamente equivalente, no, no P, la negación de la negación, el negativo de un negativo es un positivo, o sea, es la afirmación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos quedaría en el primero? P o no Q, simple y sencillamente. ¿Por qué? Por la doble negación que estamos haciendo. Entonces, en este sentido nos quedaría P
y lo que sigue aquí a continuación, ¿verdad? Si yo digo, no niego que hoy no es miércoles, estoy diciendo que hoy es miércoles, ¿verdad? No niego que hoy no es miércoles. No Q es lic. No Q Lic. ¿Sí? es no Q. En la primera parte hay un, después del O, sigue, es Q, repitiendo el T. ¿A dónde? es Q. Después de la doble negación. Ah, le puse P, ¿verdad? Sí, Tienen toda la razón. Aquí en este punto. No sé si dije Q o si no lo dije, pero se me fue ahí la P. Está bien. Hey, ¿y ahora qué puedo hacer? En vista de que tengo esto, que es un O, y esto, que también es un O. ¿Se acuerdan que hay una ley de la que les acabo de mencionar? Por ahí hay una ley que se llama la ley distributiva. Cuando tengo un O acá, y también tengo un O acá, y tengo un I en medio, de alguna manera, pues puedo ir utilizando la ley distributiva ahí. Para sacar el P, como a factorizarlo, digamos, si usted quiere, vaya. Lo dejamos así, ¿ve? No es real, ¿verdad? Que lo factoricemos, pero digamos que es como una analogía. P, y aquí le vamos a poner O, no Q, I, y Q sería esto. Yo sé que normalmente pasaríamos de esta a esta, ¿verdad? Pero también se puede en el orden contrario. Observen que aquí tengo P y no Q y Q. Entonces yo puedo distribuirlo. Primero P y no Q. Agarro el que está en medio. Y P y Q. Ahora, ¿qué es esto que tengo aquí dentro de paréntesis? No Q y Q. contradicción. Es una contradicción. No puede suceder, ¿verdad? Las dos cosas a la vez. Entonces esto es lógicamente equivalente a P o una contradicción. Voy a utilizar la minúscula mejor. ¿Sí? No puedo poner negritas aquí, creo yo, en esta pizarra, por eso no se las pongo en negrito. A ver, ¿y qué decían las leyes aquellas que aprendimos sobre P o una contradicción? Perdón. Es igual a P. O una contradicción. Ajá. E Es igual igual a a P, T. ¿verdad? Es equivalente. Muy bien. Miren que aquí, más que decir igual, como que es más preciso decir equivalente. No son la misma cosa, pero son equivalentes. Entonces, quiere decir que este enunciado, que es sumamente complejo, en realidad es lo mismo que decir Pepe. ¿Qué les parece? Este es el lenguaje de los políticos y aquí está el lenguaje del pueblo. Aquellos lo confunden todo, ¿verdad? Y uno dice las cosas tal y como son. De un solo golpe, P. Nada de que no, P y Q y P o Q. Muy complejo, ¿verdad? Lo simplificamos a simplemente y sencillamente P.